Señores, una entrega más de esto. Nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Nos están viendo 2 o 3 más, pues ya me han Bien. visto. ¡Ey, te vi! ¿En serio? Sí. No, En pero Megacentro, eso en es mentira, Megacentro, eso es mentira en tuya. Megacentro, una tienda frente a Jumbo ahí, no me acuerdo el nombre. Eso es mentira. Estaba. ¿Y de qué manera no vieron? No, lo escuché. ¿Cómo que lo escuchaste? Sí. O sea, tú estabas pasando y escuchaste. Te está Sí. inventando. No, por la salud de mis hijos que sí. No, pero no Sí, por sí. eso no. O póngase en juego. No. Pero gracias a los 2 o 3 que nos están viendo. Él se lo está imaginando. Él estaba viviendo mucho ese día. Me bebí una pastilla y estaba delirando. Está delirando. Mira, mijo, yo te voy a hacer una pregunta. Eso estaba en un tema ahí, ¿no? De quiénes fueron los que llegaron aquí, la población, cuando llegó Colón, ¿no? O sea, Sí. los aborígenes. Ujú. Yo tenía pensado que no éramos tan viejos en esa migración, vamos a Migración decir, humana. humana hacia la República Dominicana, o a la isla de la Hispaniola, o como lo llamaban los aborígenes. Pero me acuerdo de que en Samaná se encontraron unos restos de unos 3.000 años más o menos de antigüedad. Me quedé pensando en eso. Yo, óyeme, pero gente caminando aquí en la isla de 3.000 años, como que para mí es Sí. impactante. Han habido unos descubrimientos recientemente. Obviamente, yo no sé de eso. Yo sé eso como un aficionado, sabe de eso, ¿no? Pero han habido descubrimientos recientemente que han como que le han virado la tortilla al concepto que se tenía de la civilización humana y las migraciones humanas y dónde estaban las poblaciones humanas. Porque como tú dices, en las Américas supuestamente, más en esta isla, no había gente de tanta antigüedad, pero se están descubriendo No. cosas. Entonces, en teoría no lo había. Y están descubriendo civilizaciones. Porque, por ejemplo, en las Américas, en Sudamérica, yo te estaba comenzando a decir, en el área boscosa de las Amazonas, esa área impenetrable, hay un relato de un explorador español que se metió por ahí y él salió, y cuando él salió, él habló de que encontró ciudades con miles y miles de personas. Y conforme unos estudios que se han hecho de ese relato, extrapolando, calculan que él vio al menos 2 millones de personas en ese paseo por las Amazonas. Pero que Por eso es un viaje de gente. viaje de gente. Un viaje más para esa época, para sostener tanta gente con la tecnología. Mm. Bueno, el punto es que cuando vuelven a meterse con una expedición más responsable, no vieron a nadie. Entonces lo dieron a él por loco. Por loco. Ahora se está sospechando que lo que pasa es que cuando él bajó, él infectó a todo el mundo Sí. con su vaina europea Claro. y se murieron muchísima gente o pasó una catástrofe, pasó... O se asustaron y emigraron para otro lado. El ver un blanco. La teoría más posible es lo de la enfermedad. O sea, porque él dice que interactuó con la población. Él vio, exacto. ¿Vio o interactuó? Él vio e interactuó. Ya. Él vio e interactuó. O sea, en momentos él se detuvo, él se enfermó. Ojalá yo no esté equivocado, hay que investigar eso. Él se enfermó, como que se detuvo en un lugar, se sanó y volvió y siguió. Okay. Pero entonces cuando volvieron, unos años después, no que 10 años después, como un año después, estaba todo vacío, no se veía nada. Pero estaba. O sea, se veía en la casa, la choza, donde quiera. Que No hay detalle de eso. Nada de eso. Lo que sí ha pasado que en la modernidad han aplicado una técnica de visión por láser
y han encontrado estructuras que tienen que ser hechas por el hombre porque están organizadas, se ven como calles, como carretera, que dan a entender de que ha habido un asentamiento humano. sí, pero que corroboran la historia del caballero. O sea, y con la destrucción que tiene Brasil de la selva No, y te digo algo, la selva también, eso es impenetrable, el Amazonas, o sea, hay zonas que todavía está virgen, sí, no, que no se sabe lo que hay para allá, y que hay supuestamente gente que viven ahí que nunca se han que no han tenido contacto. Pero que en la destrucción han encontrado estos artefactos, son como cuadrados, son figuras geométricas que están como que acumulan tierra. Y por ejemplo, el término tierra prieta, esa tierra negra que usamos nosotros aquí para eso, es algo que viene de esa civilización. Han encontrado que ellos hacían como con una técnica de quemar y cosas. Sí, eso yo lo vi eso hace como una hora. Tierra, como rap. Tierra prieta. Sí, pero tienen otro un nombre. Prieta, vamos a decir. Es como los españoles le decían cuando vieron eso. Pero era una técnica. Justamente en el Amazonas. Era una técnica de sacarle más fruto. Entonces han encontrado. Que una mezcla con carbón, que absorbe más el agua, retiene el agua para el tema de la. Han encontrado un viaje de esas cosas que se ve que era que estaban cultivando. Entonces, yo creo que es muy especulativo porque hay gente que tienen un deseo de que hayan habido unas civilizaciones, pero a la vez tiene una base en evidencia. Pero la gente que como que se va más lejos en las especulaciones, se imaginan que el Amazonas tenía una civilización, así mismo, como de 2 o 3 millones de gente, a todo lo largo de las Amazonas. Es poco. Para esos momentos Oye, son muchos. El Amazonas es grande, viejo. Sí, pero 500 años atrás, tú tener una población de 100.000 en una ciudad, era el final. Bueno. Era el final. Entonces, pero me imagino tampoco fue que no ha habido. Si en la actualidad, con la tecnología, es impenetrable. Hace 500 años atrás. Ellos ahora con láser. Lo que fue un viaje a lo mejor de 2 o 3 kilómetros para adentro. Ellos ahora con láser están penetrando el terreno y con láser están viendo esas formas, pero no están bajando. De hecho, te puedo decir que volar sobre las Amazonas en esencia es prohibido, porque como piloto tú no quieres volar sobre las Amazonas porque es donde tú vas a aterrizar. ¿A dónde diablo vas? Entonces es muy poco visto eso, pero ahora los satélites, y hay gente que están haciendo misiones especiales con aviones que, vamos a entrar para allá. Sí. Y están haciendo eso y están encontrando. Está la famosa ruina, ese era el término que estaban buscando. Están encontrando ruinas o marcas de ruinas, pero están las famosas ruinas de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es una cosa que está como en Turquía. Son ruinas que datan de más de 10.000 años, pero es obvia una civilización, porque tienen marca, tienen geometría, la cosa está organizada, y ellos de repente enterraron eso. Parece que algo pasó y ellos lo enterraron y lo descubrieron en estos días. No necesariamente lo enterraron, sabes que la naturaleza es sabia. Tú agarras la ciudad de Santo Domingo y le saca la población, y en términos de sabrá Dios cuánto tiempo por sucede. Pero los arqueólogos precisamente saben eso. Y lo que detectan es que lo enterraron. Que lo enterraron a propósito. Es precisamente los descubrimientos y análisis arqueológicos que arrojan que fue que lo enterraron. Entonces, era algo que se veía que era importante, pero de repente, en cuestión de momentos, ellos lo enterraron. Oye, entonces, eso está raro, hermano. Porque, no, lo raro es que los turcos no quieren que se siga excavando. Han mandado que a cerrar eso por 50 años. O sea, el pedacito que descubrieron. Que no le pongan la mano por 50 años. No pueden expandir. No, pues ya lo descubrieron, amén. Pero no pueden expandirlo, dije, por una excusa bien rara. Entonces eso está, lo conspiracionista está. Sí. Porque lo que parece ser, en fin, la moraleja de esta historia es que parece ser que hace 10 o 12.000 años, más de lo que se tenía pensado,
había en todo el planeta Tierra, habían civilizaciones con ciudades, con muchísima gente, pero hubo algo que pasó hace 10 o 12 mil años que se cree que fue un rápido descongelamiento de las capas heladas que eran más grandes y por ende hubo una inundación repentina, quizá por algún meteorito que cayó en las capas de hielo. Entonces eso creó y hay mucha evidencia que arroja que eso pudo haber sido. Por ejemplo, Egipto dice que no tiene, la pirámide dice que no tienen 4.000 años, que son mucho más viejas. La esfinge, ¿qué se le dice? Por ejemplo, la esfinge a mí me tiene convencido, porque si usted fija la esfinge, la cabeza que tiene... Es que ha habido como unos cambios. La cabeza que tiene es más chiquita que el cuerpo. El cuerpo, sí, porque ha habido unos cambios en el y el cuerpo tiene unos desgastes de agua y que no van acorde con el tiempo, o sea, son mucho más viejos. Entonces, hay unos no tipos que están diciendo que hace 10 o 12 mil años, cuando la Tierra estaba mucho más fría, había una época de hielo, ¿no? Que vino un meteorito, cayó en una de esas capas de hielo que estaba mucho más amplia. Por ejemplo, el Polo Norte llega a donde llega ahora, ¿no? Pero en ese entonces llegaba como hasta Nueva York, por decirlo así. O sea, bajaba mucho más. Sí, sí. Llega un meteorito, ¡pam!, cae ahí y derrite toda esa agua. Oye, pero si cae un meteorito que derrite toda esa agua, un meteorito para desbaratar el planeta, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Oye, okay. Puede caer suficientemente pequeño para que no desbarate el planeta, pero lo suficientemente grande para derretir. Para derretir. Entonces pasó eso. Oye, y fue el mismo sol que cayó. Se arma la inundación, que de hecho de ahí los sobrevivientes de eso quedan con ese trauma, y de ahí es que viene la historia del diluvio, que es una historia que trasciende muchas religiones. La Biblia no es Noé, sino hablándose a ese caso. Es una teoría que hay, teoría que hay. Pudiera ser el relato, bueno, no, porque Noé está atado a un tiempo muy específico. Claro. Pero, o sea, no calificaría a Noé para hacer eso. Pero... Ok, entonces tú estarías desmontando. Sin entrar en detalle bíblico, tú estarías desmontando por la parte edad, religiosa. Por el tema de la edad. Porque como haya sucedido la inundación, no necesariamente queda descartado. Puede compaginar, como dice la Biblia. Lo que pasa es que hay muchas historias antiguas que hacen el mismo relato de una inundación. Son diferentes entre sí, pero son similares en que habla de que el mundo fue destruido por agua, porque se inundó todo y todo el mundo se ahogó y nada más sobrevivió un grupito pequeño. O sea, pero está pendejo esa vaina, esa teoría está pendeja. ¿Por qué? Oye, porque demasiado gente. Si tú me dices que hace 500 años, lo del Amazonas, había una población, sí, de 2 millones. O sea, si le damos para atrás, coño, murió demasiado gente. O sea, para que tú me digas que se salvaron los que estaban ahí, 1.000 gente, para hablar de 1.000 gente. No te estoy entendiendo. ¿En cuánto se estima o se estimó que habían seres humanos en la Tierra en ese momento? ¿En qué momento? En el diluvio, sí. ¿El diluvio bíblico o el diluvio bíblico? El bíblico. La Biblia no da esa información. Hay gente que hacen una teoría que dicen que en el planeta entero habían quizás 100 millones de personas. 100 millones. En el planeta entero. O sea, pero digo yo, es válido. No hay nada bíblico que señale. Lo que me refiero es que es posible. No hay nada ¿Cuántos bíblico. se salvaron? Poco, como 10, 7, 10, algo así. No es sus hijos. ¿Qué ira más grande fue esa, Dios mío? ¿Qué ira más grande fue esa, Dios mío? Tú dices, Dios, de matar a todo el mundo. Pero everybody. Tú sabes que es una muy buena pregunta y yo creo que tiene una respuesta más lógica de lo que la gente quiere aceptar. Y la evidencia está hoy en día. Tú lo puedes ver porque sigue pasando lo mismo. Ya. Yo le hablo a gente sobre el sacrificio humano, ¿no? Eso era algo que la Biblia dice que era muy común en la antigüedad. Sí, sí. Y Dios se lo pidió a
Fue que le dijo que le matara al hijo, sacrificar a Abraham. Abraham. Sí, y otra historia que es muy malentendida en la Biblia, porque la gente piensa que Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, cuando realmente lo que está pasando es que Dios lo que quiere es que Abraham le replique y le diga, no, yo no lo voy a hacer eso. Y está ahí, porque al inicio te dice, y Dios probó a Abraham. O sea, Sí, claro. la historia Claro. comienza diciendo que no era que Dios Que quería, no quería, que era una quería, prueba. era una prueba, lógico. Y de hecho, se nos está acabando el tiempo, pero de hecho, mi interpretación favorita de la historia, que la dio el rabino Jonathan Sachs, fallecido ya de Inglaterra, es que Abraham falló esa prueba, porque la Biblia, después de ahí, nada más los ángeles se comunican con Abraham. Después de ahí jamás Dios se comunica con Abraham. Como él. Le cortó el agua y la luz. Le cortó el agua y la luz porque quedó desencantado. Entonces, la idea era que Abraham se opusiera. Le dijera, no, yo no voy a hacer esto. Y hay muchos indicios claves de eso es un tema bíblico que si entramos en detalle nos toma una hora porque eso no tiene fin. Pero el tema de que la gente, la perversión humana, hay gente que sacrifican hoy en día en África, en el mismo Haití, que creen que sacarle el corazón a una gente, los aztecas, cuando los españoles llegaron, la gente critican a los españoles, pero los españoles eran civilizadores. Cuando ya para cerrar, para hacer esta historia, que se vende mal, hay un tipo que lo dejan en México, solo, prácticamente con su grupo de gente. Y los aztecas, ojalá no me equivoco, no sé si los mayas o los aztecas, uno de esos dos grupos, lo invitan a una cena. Y le dicen a él, ven, vamos a cenar, que si yo qué. Cuando él termina su cena, le dicen, ¿te gustó la comida? Tipo, es así, todo muy rico, que si yo qué. Eso fue un ser humano que tú te comiste. Tú ves qué bueno comer gente. Entonces, el español, eso se llama la noche roja, algo así. El español se paró quillao por su formación cristiana, por supuesto. Mandó a cerrar el salón y mató a todo el mundo. Claro, lo que se sabe de la historia es que el español cerró y mató a todo el mundo. Y mató a todo el mundo. Pero lo que no se dice es lo que le hicieron esa gente, porque hay un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Nosotros tenemos una visión poética, una visión romántica de esa gente, pero esa gente los aborígenes no eran civilizados. No, eran sanguinarios. Eran sanguinarios y mataban. Sí, es que eso era... Entonces, ya para cerrar, la razón por la que Dios destruye al mundo es porque el planeta entero estaba lleno de ese tipo de conducta que Dios aborrece. Dios siempre ha aborrecido en la Biblia, al menos, ha aborrecido el sacrificio humano. Eso ha sido una abominación, la Biblia lo dice, una abominación, darle tu hijo a Moloch y muchísimas cosas, porque antes era moda sacrificar tu bebé. Mientras más inocente era la persona, más grande era el sacrificio. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y por eso Dios dice, no, muéranse todos. Señores, de el origen de los habitantes de la República Dominicana al sacrificio humano. A una defensa bíblica del diluvio. Ya ustedes saben. Una apología. Suscríbanse, denle like, compartan, porque esto nadie lo va a ver.